Hola, en este video vamos a resolver el siguiente ejercicio relacionado al tema del teorema de muestreo. Dice así: se sabe que para digitalizar una señal FDT analógica, el primer paso es el muestreo de esta en intervalos t igual a nt, donde t es el periodo de muestreo. Bajo esta premisa, calcule la frecuencia de muestreo mínima y el periodo de muestreo máximo para digitalizar una señal de, inciso A, voz, inciso B, audio. Vamos a comenzar con el inciso A. Bien, para encontrar la frecuencia mínima de muestreo de la señal de voz requerimos el ancho de banda de la voz, esto es, el rango de frecuencias en el cual hablamos. En promedio, este rango va desde los 30 Hz hasta los 3000 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia máxima de la voz, o sea FM, son 3000 Hz. Para digitalizar exitosamente una señal de voz, entonces debemos de cumplir el teorema de muestreo, que es el primer paso para la digitalización. ¿Qué dice el teorema de muestreo? Que la frecuencia, la tasa o la velocidad a la que se deben de tomar muestras debe ser mínimo 2 veces la frecuencia máxima. Dicho de otra forma, el teorema de muestreo se puede establecer también así. Sacando el inverso en esta inecuación, o sea, 1 entre f nos da t, cambia el sentido en la inecuación, y del lado derecho tenemos el inverso de 2fm. Muy bien, la frecuencia mínima a la cual se debe demostrar, la que está establecida en esta condición, o sea, cuando la frecuencia es 2 veces fm, se conoce como frecuencia de Nyquist. Y el inverso de la frecuencia, o sea, el periodo de Nyquist, es igual a 1 sobre 2fm. Eso quiere decir que la frecuencia mínima de muestreo para la señal de voz es 2 por 3000, 6000 Hz. Esto es, se deben de tomar 6000 muestras cada segundo. Esto implica que la separación entre muestra y muestra máxima, o sea, el intervalo máximo de muestreo, el intervalo de Nyquist, sea igual a 1 sobre 2fm, que esto nos da un 0.166 milisegundos. La separación máxima entre una muestra y la siguiente no debe de ser más grande que este valor. Muy bien, es importante aclarar que en la práctica la frecuencia mínima a la que se muestrea voz, la frecuencia mínima de muestreo de voz, la frecuencia mínima de muestreo es un estándar y se ha fijado a 8000 Hz. Se debe demostrar mínimo 8000 Hz. ¿Y por qué mínimo 8000 Hz? Esto se debe a la característica no ideal de los filtros pasabajas, que voy a explicar en otro video. Vamos a sacar el inciso B, que es la frecuencia mínima de muestreo para digitalizar audio. Para eso requerimos el ancho de banda del audio, el rango de frecuencias en el que escuchamos. Y aproximadamente va entre los 20 Hz a los 20.000 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia máxima en la que oímos, pues son 20.000 Hz. Lo que significa que la frecuencia mínima de muestreo, o sea, la frecuencia de Nyquist, debe ser 2 veces esto, 40.000 Hz. ¿Cuál es el periodo máximo de muestreo? O sea, el periodo de Nyquist, pues el inverso de este, que sería 1 entre 4 kHz. Eso nos da
25 microsegundos. De la misma forma, en la práctica para digitalizar audio, una señal cualesquiera de audio, se usa una frecuencia estándar. Mínimo para digitalizar audio, se usa una frecuencia arriba de esta. Esta frecuencia, que es un estándar, es de 44.100 Hz. Y de igual forma que la señal de voz, esta frecuencia, que es ligeramente mayor a la permitida, es para compensar el efecto no ideal de los filtros pasabajas. Recordemos que un filtro pasabajas se utiliza para recuperar la señal analógica a partir de la señal discreta, de la señal muestrada. En el siguiente video explicaremos por qué se requiere una frecuencia mayor para compensar los efectos no ideales de los filtros pasabajas. Gracias por ver este video, espero sus comentarios.